Bien, de hecho, hoy vamos a terminar la introducción. A lo mejor, de hecho, no ocupamos todo el tiempo de la clase, digamos, pero estábamos hablando de la introducción eh, y pues, hablamos primero de las computadoras como entes programables, de la arquitectura de von Neumann, ¿no? De los componentes de la arquitectura, en particular de la unidad de control y la unidad meticológica, que son, digamos, el núcleo central alrededor del cual gira el curso, ¿no? Este, y hablamos de diseño de conjunto de instrucciones, de por qué las máquinas trabajan en binario, de dispositivos de conmutación, que son esencialmente lo que necesitamos para construir una computadora. Hablamos de, por supuesto, los transistores, que son el dispositivo de conmutación que utilizamos hoy día. ¿Alguien más no ve la presentación? José Damián no la ve. ¿Alguien más no la ve? Híjole, entonces, José, yo creo que vas a tener que salir y volver a entrar para variar. Sí. Bien, luego hablamos del conjunto de instrucciones, ¿no? Estamos hablando del conjunto de instrucciones y de los niveles a los que programamos una computadora. Y por supuesto que todo se reduce, en efecto, a las instrucciones del lenguaje de máquina, ¿no? Al final de cuentas. Sin embargo, nosotros programamos en lenguajes de alto nivel y entonces necesitamos traductores que pasen ese lenguaje a lenguaje de máquina de alguna manera. Luego hablamos de el reloj de la computadora, que las computadoras no operan de manera continua en el tiempo, sino a pasos, y los pasos los marca un reloj, ¿no? El reloj del sistema. Así llegamos a esto, ¿no? Que era la ecuación fundamental de desempeño de un sistema de cómputo, ¿no? Después, en su versión más detallada, digamos, es esta, donde tenemos tres factores, y subíndice P es el número de instrucciones necesarias para un programa promedio, digamos. El clock per instruction es el CPI, el número de ciclos por instrucción, ¿no? Que indica cuántos ciclos de reloj, cuántas veces el reloj tiene que subir y bajar para que se termine de ejecutar una instrucción del lenguaje de máquina. Y luego uno sobre la frecuencia de operación del procesador, o lo que es lo mismo, la duración del ciclo de reloj, ¿no? En términos actuales, esto es uno sobre los gigahertz, y entonces esto será los nanosegundos que se tarda en ejecutar una instrucción, ¿no? Ahí estábamos, hablamos de eso, y luego eso nos dio pretexto para hablar de la evolución de los sistemas de cómputo, y entonces fijarnos a lo largo de esta evolución que ha tenido los sistemas de cómputo, cuáles han sido los factores en los que los diseñadores del conjunto de instrucciones se fijan de esta ecuación para diseñar el conjunto, ¿no? Decíamos, durante la década de los 70, lo más importante era generar programas pequeños, porque entonces utilizaban poca memoria, de esa que era muy lenta y muy cara y que se usaba en la época, ¿no? La ilustramos con esta, una memoria de núcleos de ferrita, ¿no? Y había que usar muy poquita de esa, y entonces los programas tenían que ser cortos, y el único que podía hacer programas cortos no era un compilador en ese entonces, sino un programador en ensamblador. Y entonces había que darle al programador ensamblador todo lo que quisiera para poder hacer esos programas cortos. Y entonces los conjuntos de instrucciones tendieron a ser muy grandes para darle al programador todo lo que se le pudiera ocurrir. Y además muy completos, muy complicados, ¿no? Tienen que ser muy complicados. Sin embargo, después dijimos, ¿no? Las cosas evolucionaron y entonces terminamos con procesadores bastante más robustos hoy día, ¿no? Durante la década de los 80 dijimos, ¿no? Durante la década de los 80 las memorias progresaron, ya no eran tan lentas ni tan caras. Y entonces, y además eso se juntó con el hecho de que las compañías tenían que ofrecer estándares, por ejemplo, un estándar de sistema operativo como Unix o un estándar de compilador de un lenguaje como C, ¿no? Y entonces eso le dio libertad a los diseñadores de hardware para experimentar cosas nuevas en lo que les tocaba hacer. Y entonces pudieron pues innovar, realmente implantar innovaciones. En particular,
durante los 80, fijarse en qué cosas realmente se utilizaban en los lenguajes de programación, en los lenguajes de máquina, perdón, cuáles eran las instrucciones que realmente se utilizaban, y poner esas y no otras en la arquitectura, ¿no? Y entonces surgieron arquitecturas con un conjunto muy reducido de instrucciones, solo aquellas que realmente eran esenciales para hacer las cosas. Instrucciones complicadas como calcular una raíz cuadrada o, no sé, algunos extremos como calcular transformada rápida de Fourier, se quitaron del conjunto de instrucciones porque no eran realmente indispensables, no se usaban mucho. No lo suficiente como para que valiera la pena ponerlas. En el pasado valía la pena porque no ponerlas significaba hacer programas muy largos que no cabrían en la memoria. Pero después de esa época, ya no, ya no había pretexto. Y entonces surgió el paradigma RISC, de Reduced Instruction Set Computer, ¿no? Que fue el paradigma que dio lugar a, no, ¿dónde estaba? Esta evolución, ¿no? Si antes de eso, el desempeño de los sistemas de cómputo progresaba como a 25% al año, durante el periodo RISC creció en 52% al año, ¿no? O sea, mucho más. No tanto por innovaciones tecnológicas, decía yo, sino por innovaciones en el diseño, por el énfasis en el diseño minimalista, digamos, ¿no? Del conjunto de instrucciones. Eso ocurrió hasta 2004. Notarán que por ahí, en esta gráfica, por ahí de 2004, se empieza a arranar el desempeño, ¿no? Empieza a crecer más despacito, con 22% al año. O sea, RISC tuvo su periodo donde generó las computadoras de más alto desempeño en el mundo, ¿no? Y por cierto, esa filosofía de diseño la seguimos teniendo hoy día dentro de nuestros procesadores actuales. O sea, todo procesador actual realmente tiene un corazoncito RISC en algún lugar, ¿no? De su diseño. Pero si observamos en esta gráfica este desempeño post-RISC, ¿qué pasó? ¿No? Bien. Bueno, hasta 2004, las cosas, el panorama era ¿no? La ley de Moore está vigente, se duplica el número de transistores cada 18 meses, y eso traía aparejado hasta 2004 un desempeño, un crecimiento en el desempeño, no de un factor de 2, ¿no? Pero sí bastante respetable, como 1.6, 1.7, ¿no? Alrededor de eso. Luego, dado que el paradigma dominante era RISC ahora, se pudieron hacer un chorro de cosas adicionales montadas sobre ese paradigma, como por ejemplo mejorar cuántas instrucciones en paralelo podía yo estar ejecutando al mismo tiempo. Cuántos cachitos de instrucción podía yo estar ejecutando al mismo tiempo. Eso se le llama pipeline, después vamos a hablar de eso. El chiste es que eso logra el paralelismo a nivel de instrucción, se llama, ¿no? Instruction Level Parallelism, es ILP, ¿no? En inglés. Son esas técnicas que nos permiten ejecutar más de una instrucción al mismo tiempo en el procesador. Y pues esas técnicas progresaron un chorro durante esa década, ¿no? Y posteriormente, así que, ¿no? Mayores y mejores memorias, claro, ¿no? Que es uno de los factores importantes. Y bueno, el hecho de tener procesadores más ligeros, con menos componente, digamos, o menos hardware necesario para ejecutar conjuntos de instrucciones más simples, ¿no? Hizo que pudiéramos subir la frecuencia de operación. Decía yo que un efecto colateral fue poder subirle a la F, ¿no? A la frecuencia de operación de los procesadores. Y entonces, pues, digamos, había una carrera notable durante todo ese tiempo de los procesadores por dar cada vez mayor frecuencia de operación, ¿no? Esas arquitecturas que solo tenían un núcleo de ejecución, pues, ¿no? Hoy las llamaríamos mononúcleo, compatibles hacia atrás, ¿no? Con los conjuntos de instrucciones que habían sido diseñados antes, y muy poderosas, ¿no? Ese era el panorama hasta 2004. Pero pues el panorama cambió, ¿no? Hoy día la ley de Moore permanece vigente y será así todavía por bastante tiempo, ¿no? Pero el principio de Dennard no. Y el principio de Dennard, si recuerdan, es el que decía que el consumo de potencia depende del área. Y entonces si puedo poner el doble de transistores en la misma área que en la que podía poner antes la mitad de los transistores el año pasado, bueno, hace 2 años, ¿no? Resulta que entonces podía yo
ir creciendo exponencialmente el número de transistores que podía yo por unidad de área, conforme pasa el tiempo, consumiendo la misma potencia. Entonces está chido, ¿no? Digamos que lo que me permite tener procesadores de mayor desempeño no es solo que pueda poner más procesadores, sino que me cuesta lo mismo alimentarlos y subirle la frecuencia de operación. Subir la frecuencia de operación lo puedo hacer solo porque consume lo mismo. Pero si eso ya no es cierto, y entonces subo la frecuencia de operación, los chamuscos, los gratino en el motherboard, ¿no? Como se puede ver en esa gráfica. Después de 2006, digamos, o por ahí de 2004, ¿no? Empieza a ranarse la frecuencia de operación, ¿no? Los megahertz que están aquí en verde, los tenemos que bajar porque subirlos significa quemar el procesador, ¿no? En buena medida, el incremento exponencial en el desempeño del sistema de cómputo se debía no solo que podía poner más transistores, sino que podía subir la frecuencia de operación y eso ya no podía ser. El que falló fue el principio de Dennard. En parte, en buena medida, por la carga que implica tener miles de millones, cientos de miles de millones, bueno, decenas de miles de millones de transistores en un chip, y porque esa fuga de transistor de la que hablamos, ¿no? El transistor leaking, que siempre hay una pequeña fuga y entonces la carga, digamos, el consumo estático, cuando no está trabajando el procesador, el consumo estático, solo por existir del procesador, se incrementa un chorro, ¿no? Aun cuando no estén switchando los transistores, hay fuga de electrones, ¿no? Entonces, híjole, pues no podemos hacer eso. Notarán, por supuesto, que la ley de Moore sigue vigente, ¿no? Esta es la curva de hasta arriba. Esta es la que ya no, por culpa del principio de Dennard. Entonces, ¿qué sigue? Esta es una gráfica un poco más detallada de la frecuencia promedio de los procesadores comerciales de 1990 a 2015, ¿no? Aquí hay un crecimiento impresionante durante todo este tiempo y luego, pum, ¿no? Nos tuvimos que arranar. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Alguien tiene abierto su micrófono? A lo mejor quiere preguntar algo. Se oye muy mal, Jesús. No te digo bien. ¿Podrías ponerlo en el chat mejor? Tú sí me escuchas bien, por cierto. Si quieres, échalo en el chat, entonces, la pregunta. Bien, en lo que Jesús escribe la pregunta. Tuvimos que hacer eso, ¿no? Tuvimos que desacelerar la manera en que la tasa de crecimiento de la frecuencia de operación de los procesadores, porque ya no era posible mantenerla. Dice, la última generación Pentium 4 la suspendieron. Ajá, en efecto, sí, ahorita voy a mencionar justamente ese caso. Decía yo, ¿no? Para mantener el desempeño aparejado con la ley de Moore, habría que subir la frecuencia de operación del procesador y pues entonces consume mucho y se calienta mucho y entonces ya no se pudo, ¿no? Ese es el problema realmente. No más innovaciones secuenciales, digamos, ¿no? No va a poder ser un procesador mononúcleo, ¿no? Con la frecuencia de operación tan arbitrariamente alta como tú quieras, ya eso ya no se va a poder. Y además de todo, durante todo ese tiempo estuvo mejorando la manera en que ejecutábamos en paralelo las instrucciones. El Instruction Level Parallelism, el paralelismo a nivel de instrucción, creció un chorro porque surgieron un chorro de técnicas innovadoras que favorecían el paralelismo a nivel de instrucción. Pipeline, ejecución con especulación, ejecución fuera de orden, máquinas super escalares, ¿no? Y todas esas cosas ya estaban. Y ya no había más que extraerle al paralelismo a nivel de instrucción. Es decir, ya hacíamos todo lo que podíamos, ya se hacía todo lo que se podía por ejecutar en paralelo instrucciones. Y ya se hacía casi todo lo que se podía por poner más transistores por unidad de área. Lo único que quedaba hacer era subir la frecuencia de operación y eso ya no se iba a poder. Como señala Jesús acertadamente en el chat, Prescott, que es una microarquitectura diseñada por Intel en 2004, fue realmente una base muy marginal, no subió el desempeño más que un 2% o algo así, sobre la microarquitectura previa, Northwood, ¿no? de 2002. Así que realmente era una mejora marginal
y habían tenido que hacer una inversión de desarrollo tecnológico importante ahí en medio. Entonces, chin, ¿por qué no resultó una buena inversión? Porque ya no podíamos subir la frecuencia, ¿no? Entonces, el 7 de mayo de 2004, Intel anuncia así al mundo, ¿no? Que va a cancelar el proyecto Texas, que era la microarquitectura que iba a seguir a Northwood, ¿no? Esta ya no va a estar, ya no va a existir. Y y la microarquitectura NetBurst era, ¿no? Digamos, la microarquitectura NetBurst es el linaje al que pertenece Prescott, Texas, Norwood, ¿no? Entonces ya, a la goma, ¿no? Nos vamos a dedicar a hacer multithreading, ¿no? Multicore, arquitecturas multinúcleo. Lo que ya no se puede, ya no es posible mayor paralelismo si la unidad de paralelización, si las cosas que haces al mismo tiempo son instrucciones. ¿Qué te queda? Ya no es costable mayor frecuencia de operación porque la inversión tecnológica que hay que hacer no reditúa lo suficiente porque no puedes subirle más la frecuencia. Bueno, pues además de todo porque le subes a la temperatura y entonces, pues, no sé, ya no puedes enfriar esa cosa como debería, ¿no? Así que, ¿qué te queda? ¿Qué les queda? ¿Meter más hilos de procesamiento? Sí, en efecto, ¿no? Lo que dice Jesús, ¿no? Lo que decía yo acá, que Intel decidió estratégicamente, olvidémonos de las arquitecturas de un solo núcleo, vamos a hacer arquitecturas multinúcleo, ¿no? En efecto, si ya hacemos todo lo que se puede por ejecutar en paralelo instrucciones, hay que subir el nivel semántico de lo que paralelizamos. Y lo que sigue es, pues, un thread, ¿no? Así que el paradigma siguiente es paralelismo a nivel de thread. Thread Level Parallelism, como dice las siglas TLP, ¿no? Es lo único que nos queda por hacer. En el sentido de perder lo menos posible en desempeño, ¿no? Luego de el desaguisado, digamos, de que no funcionara de NARD por más tiempo, ¿no? Ustedes ya han experimentado con thread seguramente en Java, ¿no? Es una secuencia mínima de instrucciones que tiene sentido, que se maneje de manera independiente, ¿no? Para poder ejecutarse de manera concurrente con otras secuencias igualmente mínimas de instrucciones, ¿no? Es un concepto que se parece mucho al de proceso de sistema operativo, ¿no? También son elementos de ejecución que pueden moverse en paralelo, ejecutarse en paralelo concurrentemente en el procesador, etcétera, ¿no? La diferencia, digamos, es más formal que conceptual, porque la única diferencia es que el proceso puede tener varios threads, por supuesto, tiene propiedades que los threads no tienen. Los threads de un proceso comparten memoria, y comparten otros recursos, por ejemplo, los archivos abiertos, los identificadores, conexiones, etcétera, ¿no? Mientras que los procesos sí tienen todas esas cosas independientes, es decir, tienen un nivel jerárquico mayor, digamos, los threads. Digo, los procesos, perdón. Cada thread tiene, eso sí, su propio stack y su propio contexto, su propio estado de ejecución, digamos, ¿no? Cada thread recibe tiempo de procesamiento de parte del sistema operativo porque se lo da el proceso que lo contiene, digamos, ¿no? El sistema operativo entonces puede, de hecho, calendarizar threads. Multithreading no significa necesariamente que los threads se ejecuten en paralelo, eso sí. Pero así deberíamos considerarlo cuando programamos usando threads. El programa con varios hilos de ejecución debe ser consistente si eso ocurre o eso no ocurre. Se ejecuten o no en paralelo, no podemos establecer race conditions, pues, o sea, tienen que ejecutarse bien las cosas, ¿no? en el sistema. No puede estar, digamos, sometido el resultado a el azar, ¿no? Por supuesto, las arquitecturas necesarias para lograr eso o lo más evidente es una arquitectura multinúcleo para obtener el mejor desempeño de un paradigma como el paralelismo a nivel de thread. Necesitamos, digamos, para sacar el mayor provecho posible, necesitamos una arquitectura multinúcleo, en efecto, ¿no? Varios núcleos de procesamiento, lo que antes era, por cierto, un procesador per se, ¿no? Ahora es un cachito de un procesador más grande, ¿no? Que realmente contiene lo que antes considerábamos procesador nosotros, ¿no? Si hay que ejecutar threads en paralelo, entonces se requieren núcleos de procesamiento independientes, por supuesto, y bueno, cada núcleo en principio ejecuta un thread, aunque
con los inventos recientes de Intel y de AMD, ¿no? De hiperthreading le llaman, ¿no? Pues ya puede haber más de un thread virtual, ¿no? Por cada núcleo. Típicamente 2 hoy día, ¿no? Por supuesto, lo que señala Jesús, ¿no? En 2004, Intel dice que va a enfocar sus esfuerzos en arquitecturas multinúcleo. O sea, nos olvidamos de la carrera por tener mayor frecuencia de operación. Eso ya no es el paradigma vigente, ¿no? Vamos a cambiar de paradigma, punto, ¿no? Ya no va a poder ser así. Entonces, bueno, todos recordamos con nostalgia en ese entonces el crecimiento de los procesadores de esa manera. Sí, ¿qué pasó? Preguntitas rápido en esta parte de multinúcleo. ¿Eso sí viene como dentro del esquema del modelo de von Neumann o eso ya se sale de ese esquema? No, sigue siendo arquitectura de von Neumann porque cada núcleo es un procesador con arquitectura de von Neumann, ¿no? Uh-huh. Sí. Gracias, profe. Bueno, entonces este es el paradigma, digamos, la problemática tecnológica hoy día. Nos tenemos que mudar a arquitecturas multinúcleo, tenemos que empezar a pensar en threads más que en instrucciones individuales para paralelizar. Y entonces, por supuesto, eso pues, implica todo un sesgo en lo que se hace en ciencias de la computación, en investigación, en tecnología y demás, ¿no? Ahí estamos parados ahorita. Los retos son, por supuesto, pues, lograr mejores maneras de paralelizar threads, hacerlos más ligeros, que los compiladores lo hagan por sí mismos, cosas como esa, ¿no? Hacer reparto inteligente de cosas, etcétera. Y bueno, también hay otra vertiente que influye en cómo se desempeña la industria y cómo se desempeñan los sistemas de cómputo producidos por esa industria. Y tiene que ver con, como siempre, con los costos, ¿no? Todo procesador tiene que venderse, así que necesitamos considerar esa cosa. Hay una cosa que se llama la otra ley de Moore, ¿no? O la segunda ley de Moore en algunos textos, que se refiere al costo. Lo que dice, esa ley, por supuesto, también la formuló Gordon Moore, el fundador de Intel, y dice que cada 4 años se duplica el costo de una planta de producción de chips, ¿no? Cada 4 años se duplica, o sea que también crece exponencialmente en efecto. Ahí, como ustedes pueden ver en esa gráfica, no tenemos el logaritmo base 10 de el costo, dice ahí en dólares, realmente es en millones de dólares, ¿no? Contra el tiempo, pues ha crecido exponencialmente en efecto, ¿no? La recta que mejor se ajusta es esa azul que está ahí y está cañón, ¿no? Eso significa que la inversión tecnológica que hay que hacer para seguir produciendo chips, mejorándolos tecnológicamente hablando, crece exponencialmente con el tiempo. ¿Cuántos pueden afrontar ese costo? ¿Cuántas compañías tecnológicas pueden afrontar ese costo? Allá abajo, en esa gráfica, puse el tamaño característico, así se llama. Es, digamos, la tecnología con la que se produce el chip. Típicamente se le llama tamaño característico o tamaño de canal. Seguramente la han visto en algún momento cuando dicen que un procesador se produce a 14 nanómetros, o a 12 nanómetros, o a 22 nanómetros, ¿no? Eso antes se refería a el tamaño, el ancho del canal P en un transistor. Hoy día ya no tiene que ver necesariamente con eso, pero es algo que tiene que ver con, en efecto, el tamaño de las cosas, el tamaño del que podemos hacer los componentes. El tamaño de la compuerta, ¿no? de un transistor. Entonces, bueno, si antes producíamos a 180 nanómetros, ahora hemos avanzado hasta llegar a 7 nanómetros, ¿no? Como pueden ver en esa gráfica. Y dentro de cada columna está puesto, a lo mejor no se alcanza a ver muy bien, perdón, el número de compañías que fabrican, no, perdón, el eje de las Y es el número de compañías que fabrican con esa tecnología, ¿no? También ese número está escrito dentro de la columna. Sí, está también escrito dentro de la columna. 28 compañías podían producir chips a 180 nanómetros, ¿no? Eso dice la columna del extremo izquierdo. En cambio, a 65 nanómetros solamente 13 compañías, igual que el de 45 o 40 nanómetros. Pero para producir chips a 10 nanómetros ya solo hay 3 compañías. Por cierto, una de las que produce a 14 nanómetros, de las 4 que están listadas ahí, se saltó el proceso de los 10 nanómetros y se pasó a 7 de una vez, ¿no? Solo 4 compañías en el mundo pueden producir chips a 7 nanómetros
¿Y esto de qué depende, profe? O sea, del capital, entonces, Ajá. finalmente todo gira en torno a eso. Sí, depende de la lana que tengan disponible para invertir, dado esto, ¿no? Dado el costo de producción, ¿Y el qué costo empresas de, son esas? ya no me acuerdo, por supuesto Intel, ¿no? AMD no TSMC, está, Samsung está, TSMC. TSMC, ajá, esa es la que Y creo que se saltó, y ¿no? Pero bueno. si no mal recuerdo, también un poco Nvidia Ah, y sí, ARM también estaban produciendo ajá, a 7 nanómetros, perdón. órale. Sí, pues son bien poquitas, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que estamos peligrosamente, digamos, en manos de unas cuantas compañías, ¿no? Significa que conforme pasa el tiempo y avanza la tecnología, es cada vez más difícil democratizar la producción de chips, digamos, ¿no? Y entonces es cada vez más difícil y cada vez estamos más a expensas de lo que las compañías decidan hacer, las compañías productoras de chips decidan hacer. Son bien poquitas, se pueden poner de acuerdo y, ¿no? O sea, no sé, etcétera, ¿no? Hay un chorro de problemas implicados, ¿no? A los que estamos sometidos, digamos. Sí. De hecho, una eventual ocupación de Taiwán por China podría en riesgo la producción de Intel, Cierto. de AMD, de Nvidia y me parece que una parte de la producción de Qualcomm, Ah, Qualcomm. porque al final de cuentas, pues TSMC es quien produce los chips Ajá. de todos ellos. Entonces, prácticamente, digamos, en ese caso, pues una eventual eh, reunificación de Taiwán con China, pues provocaría una crisis de producción, porque Sí. al final de cuentas, pues TSMC pues es quien fabrica los chips de las compañías más grandes, ¿no? Y si ellos no los producen, entonces, pues ¿quién, no? Porque de todos ellos, ninguno tiene fábricas. O sea, todos se deshicieron de sus fábricas y decidieron dejarle la bronca de la fabricación y del desarrollo de los procesos a los fabricantes en sí. Okay, o Entonces, sí es sea, TSMC sigue maquilando, pero además ya le maquila a más compañías. exactamente. O Wow. sea, justo es el problema que, bueno, lo comenté en alguna clase, que Intel había tenido un problema al desarrollar su proceso de 10 nanómetros y que prácticamente se fue corriendo con TSMC y le dijo, oye, ¿sabes qué? Fabrícame los chips en 10 nanómetros porque yo ya no puedo. O sea, ya se me acabó, digamos, la cuerda para poder desarrollar el proceso. Mejor véndeme los derechos de tu proceso, fabrícame los chips y yo los comercializo. Wow, eso no sabía. ¿Y cómo se fabrica eso, eh? En obleas se Sí, funde, tengo entendido que se funde silicio sí. en unos moldes y obviamente pues esos moldes tienen una medida para el canal P y justamente pues los microchips, las obleas de microchips que son las cosas que salen de las fábricas pues son las cosas que se van poniendo dentro de cada envoltura. Y ya lo único que se hace pues es empaquetarlos, ¿no? O sea, Sí, AMD le pone su envoltura, Intel le pone su envoltura, Qualcomm, así. sí, en efecto, Ok. lo que dice Jesús es cierto. Se funde el silicio como unos 1700 grados y se hace un cilindro de silicio, ¿no? Se vuelve a calentar, pero esta vez se enfría despacito para que se forme un monocristal, así que queda la estructura cristalina del silicio. Cuando eso ocurre es que es un semiconductor. Bueno, es que puede ser contaminado para formar semiconductores, ¿no? Entonces lo contaminan después con galio, con arsénico o algo así, en un proceso de microfotografía, ¿no? Este, eh, los chips realmente están impresos, digamos, en placas fotográficas, ¿no? Y se recubre el silicio, se deja por supuesto crecer una capa de óxido de silicio, ¿no? Se somete a un medio ácido y se deja crecer una capa de óxido de silicio sobre silicio, ¿no? Este, Luego con un proceso fotográfico se imprime uno de los pisos, de muchos pisos, un procesador actual, uno de los pisos del procesador, ¿no? Donde pega la luz, primero se recubre con una película, con una capa de una cierta pintura, digamos, ¿no? Que no es Sencillo. atacable por ácido, o sí, dependiendo de si recibió o no luz ultravioleta. Entonces imprime en ultravioleta la máscara de ese piso.
y se disuelve en ácido las partes que no quedaron expuestas a la ultravioleta, ¿no? Luego se imprime la siguiente y se imprime la siguiente y se imprime la siguiente. Algunas veces se deja depositar aluminio u oro o alguna cosa para poder hacer las pistas conductoras, ¿no? Entre los diferentes componentes, etcétera, ¿no? Y después de todo ese chorro de capas, ¿no? Decenas de capas, ¿no? En este proceso, pues acaban estando los chips en una oblea. Lástima que no estamos en clase presencial porque también tengo unas obleas en mi cubículo que los hubiera ido a enseñar, ¿no? Esas obleas son una cosita delgadita, y tienen decenas de chips impresos ahí, ¿no? Luego cada una de esas obleas se prueba. Así, cada uno de los chips de ellas se prueba. Se cortan y se prueban. Algunos chips, por supuesto, son desechados y eso implica un cierto costo que hay que amortizar con los que salen buenos. Entonces es importante que el proceso tenga calidad. Es muy importante que tenga calidad. Se pierde un buen. Por supuesto, también la orilla, como son redondas, en la orilla quedan impresos algunos chips que hay que tirar a la basura también, ¿no? Unos cachos de chip que hay que tirar a la basura porque no sirve. Todo eso es desperdicio y sale caro, ¿no? Las máquinas probadoras, pues también la renta es por hora y cuesta millones de dólares rentarla por una hora, ¿no? Entonces también es un chorro de costo adicional. Ya que los probaron, entonces ahora se empacan. Típicamente se empacaban en plástico hace algunos años, ¿no? Luego en cerámica. Hoy día los empacan en aluminio, porque el aluminio disipa mucho mejor el calor que todos los otros materiales que usábamos antaño para empacarlos, ¿no? Empacarlos significa ponerlos en una pastilla como las que conocemos, con patas que se conectan en el motherboard, ¿no? Una vez que están empacados, se vuelven a probar. Y otra vez hay desperdicio, ahí hay chips que no sirvieron y hay que tirar a la basura. Y también invertiste en esos, entonces, ¿no? Hay un chorro de desperdicio involucrado. Las buenas compañías tienen un desperdicio del 12, 13%, ¿no? Otras no les va tan bien, ¿no? Y entonces una vez ya que salen esos chips, entonces esos chips ya se comercializan, ¿no? De veras. Pero sí es un proceso caro, ¿no? Y que requiere de mucha tecnología y mucha precisión tecnológica, digamos, para hacerse, ¿no? Los cuartos donde se producen los chips son más estériles que una sala de operaciones, eso es muy conocido, digamos, es como Vox Populi, ¿no? Tiene presión negativa, o sea, entras y el polvo sale hacia afuera, ¿no? No entra nada a una sala de producción de chips, ¿no? Las máquinas cortadoras tienen una precisión impresionante también para eso, ¿no? Todo el proceso de producción es muy complicado, ¿no? Me acordé de una anécdota. Por ahí a mediados de los 60, principios de los 70, IBM estaba produciendo algún sistema de cómputo, ¿no? Y, digamos, pensaron que no era susceptible de fabricar por ellos algunos de los chips que iba a tener ese sistema de cómputo, ¿no? Dijeron, estos chips para hacer estas cosas y estos otros no los fabricamos nosotros. Y hacer el costo de inversión o hacer la inversión tecnológica para producirlos va a ser muy caro, entonces no va a ser rentable. Sería mejor licenciarlos, bueno, o sea, someterlos a una licitación internacional, ¿no? Y entonces, pues, lanzar una convocatoria internacional, así de a ver quién quiere producir estos chips que necesitamos para nuestro sistema, ¿no? Llegaron, por supuesto, varias propuestas, ¿no? Y llegó una propuesta de Japón. En ese entonces, todo era made in Japan, ¿no? Y llegó una propuesta de Japón y IBM nunca antes había trabajado con Japón, ¿no? Entonces, así de, no sé, güey, ¿no? No estoy seguro de que sea seguro trabajar con estos, ¿no? ¿Qué hacemos? Es que ellos son los más baratos. Entonces déjame hablar con ellos, ¿no? Entonces ya, pues, el líder del proyecto, oiga, es que fíjese que, pues, vimos su cotización y pues ustedes ganaron porque tienen el costo más razonable, etcétera, ¿no? Pero es que, híjole, en IBM tenemos un control de calidad muy, muy estricto, ¿no? No podemos aceptar que el producto salga dañado, etcétera, ¿no? Solo aceptamos no sé, por cada 1000 chips, solo aceptamos 4 erróneos, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? O sea, ¿pueden con eso, en ese paquete? Sí, sí podemos. Ok, cámara, ¿no? Entonces firmaron el contrato, etcétera, etcétera, ¿no? En ese entonces, por supuesto, esa frase del cuate de IBM
pues era evidente que estaban utilizando lo que se utilizaba en esa época, que era control estadístico de calidad. Haces muestreo sobre lo que estás produciendo y dices, pues solo acepto que haya 4 erróneos en toda la muestra, pues, ¿no? Entonces, los demás yo supongo que están bien, y si no, pues ya los cambiaré después, ¿no? Pero no, ahorita, ni modo, ¿no? Entonces era control estadístico de la calidad, lo que estaba en toda la producción en Estados Unidos, ¿no? Lilla, Coca, Ford, Chrysler, todos ellos. Y pues entonces llegó el embarque algunos meses después, ¿no? Con los chips, sí, chorro de chips, ¿no? Y junto con el embarque llegó, así, de mensajería, pues una bolsita con chips. Sí, cuate, pues, oiga, ya nos llegó el embarque, muchas gracias, pero, pues oiga, también venía una bolsita. Qué chido. Son los chips erróneos, ¿no? Usted me dijo que quería, no sé para qué los quiere, pero me dijo que quería 4 chips erróneos por cada 1000. Entonces, pues ahí están los chips erróneos que nos salieron, ¿no? Los demás también. Los de las cajas son perfectos, ¿no? Los erróneos, no sé para qué los quiere, pero pues ahí están. Entonces, muy chistoso. Por supuesto, el control total, el control total de la calidad es una idea japonesa, ¿no? Que por cierto es la que está como más de moda hoy día, ¿no? Preguntas. Específicamente, ¿cuál es la frecuencia máxima a la que puede operar un procesador sin que sus núcleos se fundan? O sea, ¿cuál sería la máxima frecuencia de operación de un procesador sin que pierda su estructura y su capacidad de procesar? Te refieres a que logren conmutar los transistores del procesador Ajá, exactamente. físicamente. No sé cuál sea la frecuencia límite, físicamente, ¿no? De un procesador, no sé, sería bueno averiguar. Pero dependería del fabricante, ¿no es así? ¿O de qué tipo de procesadores? Dependería de los materiales, de la capacidad de saturación de los materiales con los que se hace el transistor. Pero pues como todos son MOS, seguramente hay un límite bien establecido al respecto, sí. Habría que averiguar cuál es. ¿Hay planes para cambiar el silicio por algún otro semiconductor que no tenga los problemas que ahora tiene el silicio, como la fuga de electrones o pues la dificultad para realizar procesos de fabricación mucho más pequeños que los 7 milímetros que ahora se tienen? Sí, hasta donde sé, en algunas cosas que he leído, no es buena idea cambiar de semiconductor porque los demás semiconductores son más caros en general, digamos, de producir que el silicio. El silicio es pues, arena, entonces sale más barato, ¿no? Que cualquier otro. Entonces, que yo sepa, no hay planes o no hay como prospectos para cambiar el material semiconductor que se utiliza, ¿no? Pero pues si algo hemos aprendido en la historia de la computación, de la tecnología de computación, es que cualquier cosa que tú digas puede caducar y a veces muy rápido, ¿no? Entonces hay que ver. ¿Más preguntas? Hablando del calentamiento, ¿qué beneficios tiene sobre el procesador el usar líquidos a muy baja temperatura? O sea, hablo de helio, nitrógeno, Ah. para aumentar la eficiencia del procesador y que pues eventualmente se pueda aumentar la frecuencia de trabajo del mismo. Pues es relevante, ¿no? Es bastante importante el uso de enfriadores líquidos. Hay, pues seguramente han visto ustedes, ¿no? Videos. A los gamers les gusta mucho tener máquinas de muy alto desempeño y utilizan enfriadores bastante sofisticados a veces, ¿no? Para poder hacer overclocking y subirle la frecuencia de operación al procesador, ¿no? Sin que se haga popó en el motherboard, ¿no? Entonces, sí, es factible, pero pues, bueno, es caro. ¿Sí? Y tampoco es tan eficiente, ¿no? No sé cuál sea la tasa de eficiencia de un enfriador de freón o cosas así, pero pues,
Habría que ver. Las que sí usaban cosas así desde hace mucho eran las supercomputadoras y pues por supuesto el costo de mantenimiento de esa cosa es muy alto. Por cierto, cuando pones un enfriador con líquidos, el líquido en algún momento tienes que tirar la basura porque ya perdió sus propiedades de absorción de calor, ¿no? Entonces, pues, además de todo. Cámara, pues. Si no tiene más preguntas, eso es todo a propósito de la introducción, digamos, ¿no? Del 7 GHz, eso está chido. Eso está chido. 7 GHz es un buen. Es casi el doble de lo que hacemos normalmente, ¿no? De lo que se usa comercialmente. Preguntas de la tarea. Échamelas ¿sabes qué? Mejor en el chat, porque pues, en el chat está Jimena que diseñó la tarea, entonces está más fácil. 8.47 GHz, wow, eso está chido. Cámara. Entonces, pues nos vemos nos vemos el lunes, ¿no? Es muy obligatorio que sea en LaTeX. Pues en principio sí, ¿no? Más que nada digamos, para que ustedes... LaTeX realmente les facilita la vida, creo yo. No es que... O sea, en efecto, la curva de aprendizaje de LaTeX es complicada, ¿no? Pero una vez que ya uno sabe y utilizando el software adecuado, digamos, ¿no? Que puede completar las cosas y demás, es bastante más sencillo escribir en LaTeX que escribir en cualquier otra porquería, que hay que estar acomodando las cosas a mano, ¿no? Entonces, pues, en principio sí, pero pues si quieren déjenme platicar con Jimena a ver qué hacemos, ¿no? Tampoco queremos que sea un obstáculo adicional, ¿no? Pues bueno, ¿preguntas? No, profe. Es que me acostumbré a Docs y no sé usar LaTeX. Chale, ok, está bien. Profe, ¿Qué pasó? ¿cree que pueda aprender a usar LaTeX en un día? Sí se puede. De hecho, bueno, en mi experiencia personal, yo nunca en mi vida había utilizado LaTeX, o nunca me habían forzado de tal forma. Y con un videíto en YouTube que veas, yo sí sale rápido, o sea, sí sale, se los juro. Si quieren, busco un buen tutorial y se los paso. Ándale, sí, échanos el tutorial, ¿no? En el chat. Estaría chido. De hecho, hay un Y en PDF. efecto, eso que dice Jesús, de empezar con Overleaf, está fácil, ¿no? De hecho, hay un manual que se le llama una introducción no tan corta a LaTeX, que me parece que estaba en GitHub, que es un super manual de LaTeX, está muy digerible. Eso sí es un madrazote como de 1000 páginas, pero yo creo que con constancia y un poco de paciencia, en una semana ya puedes manejar bien LaTeX, así que no es tan difícil como parece. Solo es tedioso. El consejo de César también en el chat es bastante bueno, ¿no? Usar templates, usar Overleaf, que es muy intuitivo y es casi WYSIWYG. Bueno, es WYSIWYG realmente, ¿no? Tecleas aquí las cosas y luego las compilas prácticamente en línea, ¿no? Ese es muy eficiente, digamos. He hecho bastantes cosas en Overleaf rápido, ¿no? Sí, y no sé, o sea, de hecho, hasta me he estado olvidando de algunos comandos de LaTeX por usar cosas como esa, porque no lo necesitas, ¿no? Pues bueno, es una buena idea. Chiste por Wikipedia. Sale. Entonces nos vemos el lunes, ¿no? Sale, profe. Si tienen preguntas o lo que sea, o algo, ¿no? Pues estamos en el chat, ¿no? No necesariamente académicas, las que necesiten. Gracias, profe. Sale. Hasta luego, profe. No me contestó mamá que bebe comida, ya me hice comida, ¿vale? Por cantidad de basura electrónica que genera el proceso de hacer chip.